Familia, buenos días, buenas tardes o buenas noches, cuando sea que nos estés escuchando, pero gracias por tomar estos momentos. Te felicito porque estás invirtiendo en la palabra de Dios, estás dejando que Dios te hable a través de tu palabra, a través de estos minutos que tomamos para reflexionar y estudiar un poco de lo que Jesús y de lo que Dios nos habla a través de su palabra. Y como siempre te digo, recomiendo mucho que leas los capítulos completos en tu tiempo libre, en tu tiempo que destines para leer, porque eso te va a dar mayor contexto de lo que vamos a estudiar aquí. Y hoy, 3 de mayo, estudiaremos los capítulos 9 y 10 de Marcos. Eso es lo que toca en el devocional Palabra de Vida. Y, ¿sabes? Me llamó la atención lo que viene en el capítulo 14, en el versículo, del 14 al 29. Y para darte un poco de contexto, los discípulos y Jesús venían bajando del monte de donde estaban. Pues recordemos que líneas arriba fueron y presenciaron la transfiguración de Jesús. Y como sabemos, no todos los discípulos subieron, sino que unos cuantos fueron con Jesús, y cuando estos venían bajando se encontraron con una multitud. Y entre esa multitud estaban escribas o maestros de la ley, y también se encontraban otras personas y los discípulos que se habían quedado abajo. Y dice la palabra que estaban discutiendo. El versículo 14 dice: cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Eso es lo que menciona el capítulo 14. Y entonces Jesús preguntó el por qué y sobre qué discutían ahí. Y en eso un hombre levanta la mano, pide la palabra y empieza a exponer el motivo por el cual estaban ahí discutiendo. Y dice el versículo 17: un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar, y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo, y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que le pedí a tus discípulos que le echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Y de este contexto es razonable asumir que los escribas o los maestros de la ley, antes de que Jesús bajara y antes de que se dieran cuenta del debate en el que estaban sus otros discípulos, pues estos maestros de la ley estaban criticando a los discípulos de Jesús, muy probablemente por la incapacidad de poder ayudar al niño que estaba poseído por un demonio. Pero uno, conociendo ya el contexto de estas personas y que se supone que eran maestros de la ley, uno se pregunta: ok, estabas criticando, pero ¿por qué tú no hiciste el exorcismo? ¿Por qué tú no liberaste a esa persona de ese demonio, de ese espíritu maligno? Porque se supone que tú eres el maestro de la ley. Pero como sabemos, ellos solo buscaban una excusa para desmeritar el ministerio de Jesús. Este demonio parecía muy difícil de combatir. Si nos fijamos bien en esta parte de la escritura, dice que era un espíritu mudo, un espíritu que no le permitía hablar. Y hace algunos devocionales pudimos ver que dentro de esta rama que estudia a los demonios, a los espíritus, era necesario, y en ese entonces se creía que era necesario conocer el nombre del demonio, conocer el nombre del espíritu para poder echarlo, para poder liberar a la persona. Pero entonces dice la escritura que era un demonio, un espíritu mudo. Por lo tanto parecía muy difícil y todos consideraban difícil el trabajo, pues siendo mudo no iba a poder decir cómo se llamaba. Por lo tanto era muy difícil liberar a esa persona. Entonces los versículos 25 al 22 quiero leértelos así rápido. Para darte el contexto, Jesús ya le había pedido al papá de este muchacho que lo trajera porque él iba a hacer las cosas. Le dijeron: tus discípulos no pudieron hacerlo. Entonces Jesús de alguna manera se enojó. Él dijo: gente de poca fe, ¿hasta cuándo debería estar aquí con ustedes? Y pidió Jesús que le trajeran al muchacho para poder sanarlos. Y el versículo 22 dice: a menudo
el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Y le dice el Señor: ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Y el versículo 23 dice Jesús: ¿cómo que si puedo? Todo es posible si uno cree. Al instante el Padre clamó: sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno: escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Y podemos ver cómo Jesús sanó, cómo Jesús pudo, sin siquiera saber el nombre de este demonio, sanar, liberar a este muchacho. Y durante estos versículos me sentí muy identificado con esto, y creo que tú también lo puedes estar. El padre del muchacho estaba luchando contra su incredulidad. El hombre parecía no tener seguridad de que Jesús podría hacer todo, de que Jesús podría sanar a su hijo. Pero el sí que él le dio no era en cuanto a lo que Jesús podía hacer. El sí que Jesús le dio era en cuanto a la fe del hombre. Así que Jesús le dijo: si puedes creer, que al que cree todo le es posible. Y sabes, en este caso la incredulidad del hombre no era una rebelión en contra de Jesús o un rechazo hacia la promesa de Dios. Él no negaba la promesa de Dios, al contrario, él la deseaba con todo su corazón. Sin embargo, parecía muy bueno para ser cierto, así que él dijo: ayúdame en mi incredulidad. Y creo que a veces somos este padre, ¿sabes, iglesia? Considero que a veces podemos sentirnos como este personaje en donde creemos que algo es muy, pero muy bueno para nosotros, como para que pudiera sucedernos, algo muy bueno como para que sea cierto. Sin embargo, este hombre buscó a Jesús como punto número 1. Como punto número 2, expuso su situación. Es decir, le dijo a Jesús: ayúdame con mi hijo, libera a mi hijo. Y número 3, confesó su lucha. Y creo que eso es una lección muy valiosa, iglesia, porque al que cree, todo le es posible. Cuando confiamos en Dios como un Dios verdadero, un Dios fiel, y que todas sus promesas son reales, todo lo que Él promete se vuelve posible. Todo lo que Él promete se vuelve posible cuando nosotros le podemos creer. Así que, Padre, este día ponemos en tus manos todo lo que somos. Exponemos nuestro corazón, exponemos nuestra situación y también exponemos nuestras luchas, Señor, para que tú hagas algo en nuestra vida y para que tú cumplas tus promesas, Señor, porque en ti son sí y amén. Creemos que tú eres fiel para cumplir lo que prometes, Señor. Y tal como este Señor te dijo aquel día: creemos, Señor, pero ayúdanos en nuestra incredulidad. Espíritu Santo, te pido que vengas el día de hoy y nos traigas un convencimiento de tu palabra, un convencimiento de ti, Señor, de que eres fiel, de tu esencia, de tu carácter, Padre. Que podamos ver todas tus promesas, todo tu propósito siendo cumplido en nuestras vidas, Padre. Exponemos delante de ti todas nuestras peticiones y creemos que tú eres fiel para contestarlas. En el nombre de Jesús, amén.